Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. El día de hoy continuamos con el tema de ángulos. Bien, antes de comenzar con el tema de ángulos, me he tomado el trabajo de recoger tres definiciones, de las cuales luego de leerlas vamos a sacar una idea en común, una idea en general para tener una noción sencilla y práctica de lo que son o de lo que es un ángulo. Bien, empecemos con la primera. Dice, es una porción de plano comprendida entre dos semirrectas, que pueden ser también rayos, rectas o segmentos, y que tienen un origen en común. La segunda definición dice figura formada por dos semirrectas que parten del mismo punto inicial. Una tercera definición dice es la abertura comprendida entre dos semirrectas que tienen un mismo o el mismo origen. En las tres definiciones podemos observar que en este caso me mencionan siempre de un punto inicial o llamado origen y que también me hablan que a partir de ese punto inicial intervienen dos líneas rectas que pueden ser semirrectas, rayos, segmentos, ¿no? Y es una abertura que se produce a partir de esas dos líneas rectas. Entonces, gráficamente, nosotros vamos a poder apreciar acá que el ángulo es exactamente esta abertura que vemos en color celeste, como la curva, que se origina a partir de un punto en color un poquito naranja ahí, llamado vértice. Vértice O, en este caso representado por esta letra, ¿no? Entonces, el ángulo es esa abertura que nace a partir del vértice y que lo conforman dos rectas, en este caso, la recta o una recta horizontal, que es OB, si queremos llamarla así, llamada lado inicial, ¿correcto? Y otra recta en forma diagonal, por decirlo de alguna manera, llamado también OA, ¿no? Semirrecta o rayo OA, llamado lado final. Entonces, estas tres definiciones me conllevan a esta gráfica, que el ángulo es esa abertura que lo forman dos lados, llamado el lado inicial final, que estas pueden ser segmentos, rectas, rayos, semirrectas, y que nacen a partir de un punto en común donde se chocan ambas, llamado vértice. Es simplemente eso, una abertura de dos líneas rectas, a partir de un vértice o llamado punto inicial o punto en común. Ese es el ángulo. Entonces, el ángulo se puede, como notación, representar a través de ciertos términos, de ciertas notaciones que puedes encontrar en libros, en internet, y que es necesario que las conozcas. ¿Por qué? Porque los ángulos no se representan de una sola manera. Tienen por ahí dos, tres o cuatro maneras de ser representados. La primera que he colocado acá es M, con el símbolo de ángulo, y las letras que lo conforman, A o B. En la letra del medio siempre se coloca la letra a la cual le has puesto el vértice. En este caso yo le puse el vértice letra O, bueno, por eso puse medida del ángulo A o B y le coloco su valor, el número que corresponde. No porque la medida de los ángulos son exactamente números que representan esa abertura. Otra forma de representar un ángulo, simplemente le quitamos la M y ponemos el símbolo de ángulo y las letras que lo conforman, A o B. Donde nuevamente te repito, en el medio va la letra que representa el vértice. Y de manera indiferente puede colocarse las otras dos letras que lo conforman. En algunos libros entonces también vamos a encontrar que el ángulo se escribe con las tres letras, pero ya ni colocándole el símbolo ni la M, solamente A o B, y en el medio va una especie de sombrerito en punta que indica que es esa letra en medio que en este caso está o forma parte del ángulo, viene a ser el vértice. Entonces, de igual manera, en el medio se sigue manteniendo la letra que corresponde al vértice. Y por último, si por ahí tu ángulo no está representado por letras y simplemente es una abertura, la puedes representar a través de letras griegas, ¿no? Como una letra griega, por ejemplo, alfa. Puedes colocar otra letra también, beta, teta, ¿no? Que la haga representar ese ángulo. Ahora, mucho cuidado que estas cuatro son para indicarme la medida del ángulo. Una cosa es indicar la medida y otra cosa es cuánto mide. Ya eso nosotros tendremos que averiguarlo o que conocerlo. Pero entonces, estas cuatro formas, las más comunes, las vas a encontrar en libros, en internet, que te están diciendo o que están queriendo denotar a la medida de un ángulo, ¿no?, que corresponde.
Los ángulos presentan también ciertas características, como por ejemplo, pueden ser en sentido horario o antihorario. Quiere decir que el ángulo se puede abrir a partir del lado final, de acuerdo a su lado inicial, en sentido horario, siguiendo las agujas del reloj, o en sentido antihorario, ¿no? Habiéndose en el sentido que va en contra de las agujas del reloj, ¿no? Tienen esa característica. Luego, la medida del ángulo no depende del tamaño de las flechas. Bueno, yo le coloco flechas porque acá es lo que tenemos la gráfica. Eso lo voy a explicar en un ratito más. Luego, su unidad de medida son los grados, que se representa por un circulito, ¿no? Grados sexagesimales. Cuando veamos ejercicios de trigonometría, te vas a dar cuenta que no solamente los grados sexagesimales que se representan por un circulito te permitirán medir ángulos, sino también otros grados más, los centesimales y los radianes. Bien, entonces unidad de medida son los grados con ese circulito arriba llamados sexagesimales. Para medir ángulos se utilizan dos instrumentos muy básicos, el transportador o el geotriángulo, ¿no? Te van a permitir conocer la medida de la abertura de un ángulo. Un pequeño detalle en la parte de acá en la que dice que la medida del ángulo no depende del tamaño de las flechas. Quiero que observes acá muy detenidamente. Tengo un ángulo de 60 grados. Si observas en las tres gráficas, la misma medida. ¿Y a qué me refería con que no importa los lados que la conformen? Es que si te das cuenta, yendo de izquierda a derecha, tanto el lado inicial como el lado final es un lado bastante largo, pero en el lado del medio, en el ángulo del medio, los lados inicial y final comienzan a achicarse, a ser más pequeños, y en el de la derecha, en el extremo derecho, los lados inicial y final son más pequeñitos, pero si te das cuenta, los ángulos o el ángulo de 60 grados sigue siendo el mismo. Muy importante porque no se tiene en cuenta la medida, entonces, como te digo, del lado inicial y final. Pueden ser chiquitos, grandes, pero se puede mantener la abertura del ángulo, ¿no? En este caso, como ejemplo, he colocado 60 grados. Bien, por último, entonces habíamos nombrado a los instrumentos para medir a los ángulos, que son el transportador. Si no lo conoces, acá, bueno, te he colocado una gráfica. El transportador para medir ángulos tiene esta característica, una regla con una pequeña curva o una semicircunferencia, en donde en toda la curva van valores de 0 a 180 grados, ¿no? Eso te permite conocer la medida de un ángulo. Incluso hay transportadores, si queremos decirlo así, circulares completos. En lo personal considero que este instrumento te puede ayudar a medir más rápida y de manera efectiva el valor de la medida de un ángulo. Y por último tenemos al geotriángulo, un instrumento de medición que tiene la forma de un triángulo, de ahí la segunda parte de su nombre, y que también presenta las dos curvas, en donde tú vas a poder encontrar los valores a los cuales te van a poder servir para medir el ángulo que estés buscando. Bien, entonces resumiendo, el ángulo es aquella abertura que se forma por dos líneas rectas, segmentos, rayos, etc., a partir de un punto en común, de un punto inicial llamado vértice. Bien, entonces te dejo con este video para que puedas nuevamente volverlo a repasar y ya nos vemos en un próximo video de Taller Mate. Saludos.